¿Ahora qué quieres? ¿Sigues enojada? Yo entiendo por qué te enojas. Ella solo quería ponernos felices dándonos una sorpresa. ¿A ti se te hace que yo estoy muy feliz? A mí sí me gustó mi nuevo cuarto. Pues entonces ve y disfruta tu nuevo cuarto, Santiago, si tanto te gustó. Yo no entiendo por qué te enojas. Ni que estuviéramos así tan lejos como si me hubiera mandado a China. ¿A ti se te hace bien padre que Mademoiselle la hayan sacado de su cuarto y la hayan mandado a dormir allá abajo? ¿Tú crees que ella está contenta solamente porque Bianca nos quería hacer una sorpresa? Ahora me siento mal por Mademoiselle. Hace falta comprar salmón, atún fresco, tilapia. Ya anotó lo que hacía falta de carnes. 2 veces. Está bien. ¿Le pasa algo, señorita Denise? No, don Salomón, estoy bien. Sigamos, ¿sí? Es por eso que, por lo que pasó en la tarde, ¿verdad? Por eso de la cambiadera de los cuartos. Veamos las verduras. Mi niña está igual de triste que usted. Hasta acá se oían sus gritos. Nina va a estar bien. No se preocupe que no es nada grave. Sí. Está bien, señorita Denise. Disculpe, ¿sabe si va a haber invitados? Uy, después de todo lo que pasó en esta casa, dudo que los patrones tengan ganas de invitados. No seas imprudente, Camila. Ay, y eso, que aún faltan cosas por pasar. A ver, Camila, ya no más. ¿En qué habíamos quedado? No tienes por qué meterte ni andar chismeando todo lo que pasa en esta casa. Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Lo sabes o no? Señorita Denise, ¿y usted no está contenta de venirse aquí abajo con nosotros? Vamos a estar más cerca. Seguimos después, don Salomón. Sí. Chura, ¿yo qué hice? ¡Ya cállese! ¿Y tú? No seas maleducada y grosera. Te estás pasando con la señorita Denise, Camila. Perdón, pero aquí la única malcriada es la señorita Nina. Bianca hizo todo lo que hizo para complacerle y ella le respondió con 2 piedras en la mano. ¿Y ahora tú qué traes? Ahora resulta que vas a salir muy defensora de la señora Bianca, ¿no? No, es que yo digo las cosas por su nombre. Y a mí me parece que a la señorita Nina lo que le hace falta es una buena tunda para que aprenda. Tú sigue lavando los trastes. ¿Salud, yo qué? Ya, a trabajar. Si quieres, hago otro viaje. Todavía quedan muchas cosas. No, no te preocupes, gracias. Con estas está bien y si necesito más te aviso. ¿Segura? Porque no me importa ir y venir las veces que sea necesario. No, gracias. Hasta luego, paisana. Chao. Bueno, brujita. Las cosas en esta casa no están bien. ¿Cómo que no está nada bien? ¿Qué pasó? Luego te cuento. Quiero que vengas a cenar para que pueda hacerlo. Ey, ¿cómo que después me cuentas? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Hablaste con el tío? No, aún no. Por eso quiero que vengas a ayudarme. Bianca se va a poner del lado de mi papá y siento que las cosas van a ser peor. Brujita, te dije que en cuanto antes le contabas mejor. Ya, cuéntale. Sí, Bruno, ya sé que me dijiste eso, pero no sabes lo que me hizo esa mujer. Please, ven antes de la cena para que pueda contarte. Ok, ahí estaré. ¿Me lo prometes? Nina, tengo que ir, me voy a clase, ¿sí? ¡Mua! Hola. ¿Tú hablándole a tu madre? No lo puedo creer. Seguro necesitas algo. Ay, no empieces, por favor. ¿Dónde estás? El
tarado del gerente del banco me pidió regresar. Estoy llegando. No sé qué me tiene que decir. ¿Conseguiste la cuota para este mes? ¿Y de dónde quieres que lo saque? ¿Debajo del colchón o qué? Ya te dije que mi única esperanza eres tú, mi amor. Pero tú decidiste quedarte solita con los millones de tu marido. Nunca te he dicho eso, Flavia. Pues entonces dame los $250,000 que tengo que tener para fin de mes. ¿Estás loca? Yo jamás le pediría semejante cantidad a Ariel. Sí, ya sé. Luego te hablo, ¿no? Espera un momento, mamá. Bye. Gracias por volver, señora Flavia. Espero que lo que me tenga que decir merezca que yo haya cambiado mis planes. Le tengo buenas noticias. Desafortunadamente no pudimos cambiar los términos de su crédito. Los pagos y los intereses quedaron iguales. ¿Y a eso le llama a usted buenas noticias? Qué bárbaro, qué cínico. Escúcheme. No, a ver. Mi hija es la esposa de Ariel Piamonte. ¿Sí sabe quién es? Bueno, yo les voy a pagar. De eso no cabe la menor duda. Nada más necesito, pues, un poquito de flexibilidad, ¿sabe? Quizás ahora la pueda tener. Un inversionista decidió comprar su deuda. ¿Un inversionista? ¿Quién? No me diga. Ay, no lo puedo creer. ¿Ariel Piamonte compró mi préstamo? No fue él. Pero es parte de su familia también. El señor Guillermo Arredondo. Sin duda va a ser mucho mejor para usted. Siendo él el suegro de su otra hija, podrá arreglar los pagos con él. ¿Se da cuenta que sí es una buena noticia? No entiendo por qué te hace tan feliz haber comprado esa deuda. Porque fue un excelente negocio. Mentira. Compraste esa deuda para mortificar a esa mujer y a su familia y, de paso, hacerle daño a tu hijo. No digas tonterías. Ya te dije que fue simplemente un buen negocio. Eso es lo que hacemos los empresarios. Buenos negocios. No te creo, Guillermo. No te creo. Compraste esa deuda para deteriorar un poco más la relación con tu hijo, que bastante mal está. Nicolás ya no es mi hijo. Y tú lo sabes. No digas tonterías, Guillermo. De verdad que a veces te desconozco. Mira, Flavia está en la completa ruina y la familia Piamonte está más que advertida de los alcances y las ambiciones de esa mujer. Ariel no le va a prestar el dinero para pagar la cuota. De modo que tú compraste una deuda que no te van a pagar. Bonito negocio. Eso quiere decir que la casa de esa bruja muy pronto va a ser nuestra. Chin, chin. A ver, es que usted no entiende. Martín siempre se quería venir a vivir a Miami y justo después de casarnos. Es que compramos esa casa. ¿Sí se da cuenta de cuántos años? ¿Cuántos años pasaron? ¿De cuántos años estamos hablando? Señora Flavia, por favor, cálmese. Esto no cambia las cosas para usted. Las mejora. ¿Cómo las va a mejorar? No seas estúpido. Pero don Ese señor se quiere quedar con mi casa. Pero don Guillermo es el papá de su yerno. No, sí, pero me odia. Me odia. Mire, si usted me hubiera dicho que quería vender mi préstamo, yo misma le hubiera traído al cliente, a don Ariel Piamonte. Lo siento, pero no estábamos vendiendo la deuda. El señor Arredondo se acercó y pues... Ay, ustedes cayeron en la trampa. Ese señor me quiere dejar en la calle. ¿Te das cuenta? Todo por tu culpa. Estoy seguro que no es así. Hable con él y podrá reacomodar las cuotas. No, ese señor no me quiere ayudar. Lo último que quiere es ayudarme. Muchas gracias. Bianca, no te imaginas lo que acaba de pasar. Lo siento mucho, ahorita no puedo hablar. No, escúchame, por favor. Vengo saliendo del banco. Ay, pero cuando yo necesitaba hablar contigo 5 minutos, tú no podías, ¿verdad? No me
salgas con tus reclamos estúpidos. En este momento no, por favor, mijita. Pasó algo gravísimo. No me importa. Estoy ocupada. Bye. Hola, mi cielo. Mi vida. Hago un par de llamadas y estoy contigo. ¿Te parece? Claro, mi amor, te espero aquí. ¿Interrumpo? No, para nada. Pasa. Me alegra tanto verte más calmada. Lo estoy. Nina, fuiste muy grosera con la señora Bianca y tendrás que pedir disculpas. No, yo no le voy a pedir disculpas porque esa señora fue la que empezó. Se puso a hacer cambios sin ni siquiera preguntar. Mira, ¿a ti a dónde te mando a dormir? Ya te comenté que voy a estar bien. Es solo cuestión de que me acostumbre un poco. Santi le dijo mamá a Bianca. Escúchame. Veme. Sabes perfecto que no significa lo mismo para él que para ti. Nina, por más que te cueste, tienes que entender que tu papá está casado con la señora Bianca. Pero es que Santi no la necesita porque Santi nos tiene a nosotras y te tiene a ti y me tiene a mí y nosotros podemos darle lo que él necesita. Nina, ahorita lo que Santi necesita es sentirse apoyado. Mírame. Mi amor, deja que se acerque a Bianca. Si él la logra ver como una madre, deja que así sea. No, mademoiselle, no puedo. ¿Pero por qué no? No entiendo por qué insistes en negarte tanto. Porque ¿qué va a pasar si llega un día en el que Bianca ya no está? ¿O qué va a pasar si un día este matrimonio se termina? ¿Tú sabes lo que va a ser para Santi perder una mamá por segunda vez? Aquí le trae su cafecito, señora Bianca. Ay, gracias, tan amable. En la mesa, por favor. Bueno, aquí se lo dejo. Está bien calientito. ¿Qué es esto? Listo, mi amor. Ahora sí, para pasar la tarde contigo. ¿Por qué me miras así? ¿Pasa algo?